Dios los bendiga, hermanos. Es el pastor Gámez aquí para darles un resumen del mensaje de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre el mensaje titulado Primero tu prójimo. Estuvimos leyendo del libro de Levíticos, capítulo 19, el verso 17 y 18. Dice la Biblia en Levíticos 19, 17 y 18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Rápidamente, este es un resumen para los grupos de crecimiento del mensaje de hoy. Estuvimos hablando de cómo Dios es un Dios santo. 6 veces en el libro de Levíticos el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo en las escrituras en el hebreo es la palabra Gadosh y aparece 152 veces en el libro de Levíticos solamente. El pueblo de Israel fue instruido a ser separados del pecado, ya que eran egipcios y ahora fueron liberados por medio de el Señor y usando a Moisés, y que se aferraran al Señor. El Señor les da la fórmula o los mandamientos para que ellos pudieran cumplir este requisito de ser santos como Él y asimismo pudieran entrar en su presencia. El primer punto que tratamos hoy en día fue de que el Señor exige que su pueblo sea santo como Él y lo hace, y lo que hace al pueblo santo es la forma en que tratan a su prójimo. Leímos el verso 18, donde los hebreos venían de Egipto, estaban acostumbrados a una cultura de muerte, una cultura que momificaba y levantaba monumentos a la muerte, de una cultura donde ellos eran esclavos y no tenían la libertad. Así que ellos no sabían cómo lidiar, cómo tratar a su prójimo. Venían de una cultura totalmente donde ellos no tenían una identidad, no tenían opción para poder amar a su prójimo. El Señor los saca de allí y los lleva a la montaña Sinaí, y a los pies de la montaña les dice, de esta es la forma en que ustedes van a ser santos, van a aprender a amar a su prójimo. El segundo punto que tratamos hoy en día fue de que no todo mundo es tu prójimo. Dios no nos llama a amar a todo mundo, solamente nos llama a amar a nuestro prójimo. ¿Y qué es nuestro prójimo? Pues tenemos que ir al texto que leímos hoy para poder entender qué es el prójimo. El prójimo eran aquellas personas que eran parte de la tribu. Israel había sido dividida en 12 tribus. Cada tribu tenía, las tribus eran Rubén, Simón, Leví, Judas, Zebulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Cada tribu tenía sus tiendas, y en las tiendas había familias, y en estas tiendas y en las familias se extendían hasta la tercera y cuarta generaciones viviendo en una tienda. La palabra prójimo se traduce en el inglés como vecino o neighbor. Así que lo que el Señor estaba hablando cuando dice que amemos a nuestro vecino, estaba hablando de amar a la misma gente que está en tu tribu. ¿Y qué es tu tribu? Para Israel había 12 tribus. ¿Qué es la tribu para la iglesia en el día de hoy? Para hoy en día, para la iglesia, la tribu es el lugar donde habita, es la iglesia a la que asiste. Son los hermanos que tienen el mismo sentir y quieren adorar al mismo Dios y quieren agradar al mismo Dios. Es la tribu que Dios nos ha puesto. Hay otras tribus, hay otras iglesias, pero Dios manda a que amemos a nuestro prójimo, a la gente de nuestra tribu, de nuestra iglesia, como nosotros mismos. Ese es el mandato. Hablamos el punto número 3, que no se puede amar a Dios si no amas a tu prójimo. Tanta gente hoy en día conoce de Dios, tienen información de Dios, estudian la palabra de Dios, simplemente tienen mucho conocimiento del Señor, sin embargo, se alejan de la gente, no tratan con la gente,
no dialogan con la gente, no saludan a la gente, no buscan a su propia gente. Incluso a veces venimos a la iglesia, a nuestra tribu, y no estamos al tanto de lo que está sucediendo en la vida de las demás personas. Dios nos dice que no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo y amarlo a Él, decir que lo amamos a Él. Si amamos a Dios, la Biblia dice, tenemos que amar a nuestro prójimo. Incluso los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en la montaña Sinaí, 6 de ellos tenían que dirigían al pueblo a amar a su prójimo y 4 de ellos a amar a Dios. Así que hay un énfasis de parte de Dios al pueblo de Dios en que amen a su prójimo, en que amen a su tribu, en que amen a su iglesia. Si no pueden amar a esta gente que es vecina, a esta gente que está alrededor de ustedes, no van a poder amar a Dios. Y si no amamos a nuestro prójimo, no podemos cumplir el mandato de Dios. Recuerde que es un mandato de Dios, no es una opinión, no es algo que está para dialogar, es la palabra escrita de Dios. Es el mandato de Dios que nos amemos unos a otros de la misma forma. Hablamos también, el último punto era de cómo amar a tu prójimo. Y la Biblia nos da en el mismo capítulo que leímos, capítulo 19, nos dice la escritura, nos nombra varias cosas que no son exhaustivas, pero nos dice que no debemos de hacer para amar a nuestro prójimo. Debemos respetar a nuestros padres y el día del Señor. Debemos de ofrecer nuestra ofrenda correctamente. Debemos de tomar solamente lo que necesitamos. No debemos de hurtar, no debemos de jurar, no debemos de hincarnos ante otros dioses o movimientos en la sociedad que hay hoy en día. No debemos de oprimir a nuestro prójimo, no debemos de ser injustos, no debemos de andar chismeando entre el pueblo, dice la Biblia. No debemos de aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón, debemos de razonar con nuestro prójimo para que no participemos de su pecado, no nos debemos de vengar ni guardar rencor contra nuestro prójimo. Estos son algunos de los puntos que tratamos en el día de hoy y que espero que les haya sido de gran bendición y que las dialoguen y contesten las preguntas que nuestro hermano Espinosa les manda para que contesten. Es muy importante que tengan en mente todo esto cuando estudian la palabra de Dios. Recuerde que Dios nos llama a amarlo a Él, pero amar a nuestro prójimo. Haga algo por su prójimo esta semana. Ame a su prójimo esta semana. Quizás una llamada, quizás un texto, quizás un verso. Haga algo para mostrar el amor de Cristo Jesús a su prójimo esta semana y cumpla con el mandato de Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Tengan un buen grupo de crecimiento. Recuerde de mandarnos fotos. Puede mandar fotos a la hermana Isabel, a mi persona, al hermano Jorge, a la hermana Brittany. Mándenos una foto de su grupo de crecimiento. Llene el reporte y gracias una vez más por su ofrenda. Nos vemos el domingo. El Señor lo bendiga.